Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 2 del estudio del libro de Daniel. Hoy estamos viendo del versículo 24 al 35, porque ya vimos la primera parte de este mismo capítulo 2, que fue del 1 al 23. Y habíamos quedado en el versículo 23, que nos dice lo siguiente. Cuando vemos que Dios le revela ese misterio, ese sueño, dice en el 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces en el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Imagínense que Él comienza con acción de gracias y luego dice, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces vemos acá cómo habíamos quedado de que cuando él recibe de Dios la revelación, pues él lo que en agradecimiento le da la gloria a Dios, le da gracias a Dios, lo alaba. Y también dice anteriormente que él había orado al Señor. Entonces vemos acá que vemos que cómo Dios escogió y empoderó a Daniel. Lo usó poderosamente, lo posicionó para que lo representara delante del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que hemos venido hasta ahora estudiando es que Daniel tenía un espíritu superior, o sea, no era cualquiera, no era normal, no era del montón, era una persona muy llena de sabiduría y muy llena de Dios. Y hoy vamos a ver desde el versículo 24 hasta el 35 hasta el 35, vamos a ver la segunda parte. Este capítulo 2 lleva más o menos 3 partes, hoy vamos a ver la segunda, y vamos a ver desde el versículo 24, que nos dice allí la palabra del Señor. Y dice, después de esto, fue Daniel, Arió. ¿Quién era Arió? Arió dice que era el capitán de la guardia del rey, ¿sí? Al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, le dijo Daniel, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces vemos acá que este hombre, Arió, este capitán de la guardia, era más o menos, él hacía lo que le mandaba el rey, ¿sí? Y digamos lo que como a hoy sería como el asesino a la orden del rey, ¿sí? Porque que había recibido la orden de matar, ¿cierto?, a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus 3 amigos. Y Daniel, pues, impresionante esto, Daniel, con la paz que solo produce Dios, se atrevió a decirle que esperara mientras él y sus amigos, sus 3 amigos, iban y oraban al Señor para que le revelase el asunto del rey. Entonces, para mí eso es una enseñanza tan espectacular que nos da Daniel acá. ¿Por qué? Porque a pesar del edicto que había contra él, de que era de muerte, él tranquilamente, en paz, ¿cierto?, se toma un tiempo para buscar la dirección de Dios, que eso es lo que todos debiéramos de hacer, ¿cierto? Y bueno, y póngase a ver que tal vez él con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tal vez con la impaciencia también de este capitán, ¿sí?, de este guarda de estos hombres, tal vez él estaba impaciente, porque él en ese momento, Arió, era desobediente con la orden del rey, porque el rey había mandado matar a todos. Pero creo que hasta esa espera puso Dios para que se cumpliese su voluntad de dar a conocer el sueño de Daniel. Y es más, Daniel
le da una orden a Arió. Dice, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, que yo le mostraré la interpretación. Tremendo, ¿no? O sea que, porque él dice, la palabra dice que él habló sabiamente, ¿cierto? Con sabiduría habló a este hombre. Vamos a ver el versículo 25. Entonces, Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. El 26, y le dice el rey a Daniel, como dudando, como tal vez sarcásticamente le habrá dicho: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y dice el 27, Daniel responde: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea que todos esos sabios que él ya, que este rey sabía que los había tomado para que le revelasen el sueño, no habían sido capaces. Pero en el 28 dice algo muy importante: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. O sea, a él no se le esconde nada. ¿Qué le estaba como queriendo decir al rey Nabucodonosor? Oye, rey, usted es un hombre que está acostumbrado a ser tratado como Dios, ¿sí? Pero yo le estoy diciendo que hay un Dios todopoderoso, que todo lo conoce y que solamente él revela los misterios. Y también le hace ver al rey por qué los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos no pudieron hacer eso. Porque para ser revelados deben tener una comunión y una intimidad con Dios. En ese caso Daniel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Daniel? Estuvo en oración con sus 3 amigos, doblaron rodilla, ¿sí? En oración, clamaron, dice ahí el versículo, que por misericordia de Dios para ellos. Pero mire que también, no solamente para ellos, sino para aquellos otros, o magos, adivinos, astrólogos, ¿sí? Aquellos otros que no reconocían al Dios de Daniel, ¿sí? Para que ellos tampoco murieran. Entonces él fue como ese salvador para ellos. Él fue como ese hombre que se puso allí por ellos en oración para clamar también por ellos. En aquel tiempo, porque Dios en su misericordia, ¿sí? Siempre va a tocar a alguien o a inspirar a alguien para que sea salvador de otro. Esto es muy importante, ¿sí? Porque a esto fue que vino Jesús, a salvar a todos, porque él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Daniel es bien específico: así como el rey lo soñó, aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En el versículo 29 le dice, Daniel le dice: te vinieron pensamientos por saberlo por venir. Lo misterioso. Creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Por querer saber el futuro, por querer saber qué va a pasar en el mañana. Por eso en ese tiempo, ¿sí? Y ahora también consultaban a magos, adivinos, astrólogos, no muy diferente de lo que pasa hoy, ¿sí? Hoy en día con algunas personas que son engañadas, porque el futuro solamente lo sabe Dios. Porque el futuro y los misterios solo los conoce Dios. Y los revela Dios a quien Él quiere, ¿cierto? Entonces, Él dice algo muy importante aquí en el capítulo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Y dice algo para no llevarse la gloria a él. Dice, no es de mí esta revelación, este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en otros. O sea, él no se estaba poniendo por encima de otros. Daniel rechazó poseer cualquier capacidad natural o de magia, sino que todo el crédito se lo da al Señor, ¿cierto? Por haberle revelado el sueño. ¿Para qué? Sino para que entiendas los pensamientos de tu corazón, le dice Daniel a él.
porque lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, dice la palabra. Y vamos a ir al versículo 31. En el versículo 31 comenzamos a ver aquí lo que él ve. Dice, tú, oh rey, ¿sí? Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Terrible era que inspiraba mucho terror, pero yo creo que también como que se maravillaba uno ver esa imagen tan grande, porque era una imagen supremamente grande, de muchos materiales, donde se imponía allí y donde todos como que se quedan maravillados de eso, pero también inspiraba terror, ¿sí? Y vemos en la imagen, en el versículo 32, que nos comienza a mirar, a desglosar qué era la imagen. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro, ¿sí? En el versículo 32. De oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿sí? Entonces, vemos entonces que comienza con materiales duros y fuertes, ¿sí? Y abajo llega algo que es fácil de moldear, su base, que es barro cocido, así como la arcilla, que en otros textos dice que arcilla, ¿sí? Entonces, pero es muy sorprendente porque para encontrar arcilla en ese lugar era muy difícil. Todos estos materiales o estos metales en esta imagen representan grandes imperios, avanzando por las edades desde Babilonia a otros imperios, a un imperio único, que hablaremos después de esto. Todos tienen algo en común, y lo sorprendente es que lo que tenían en común era que todos se oponían a los planes de Dios, todos se oponían al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Entonces ellos sí se unieron. Así vemos que muchas veces el enemigo se une para hacer cosas malas contra el pueblo de Dios, contra la tierra. Y en el versículo 33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea que se dividían en dos, ¿sí? Y el 34 dice, y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahora, miramos aquí varias cosas. Primero, donde dice que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Esa piedra es el Mesías, esa piedra es el Mesías o Cristo. Y cuando dice fue cortada, significa que Él no fue creado, Jesús no fue creado, Él es eterno. Su carácter, sus atributos, su deidad, entonces él no fue hecho de mano humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque su esencia trasciende todo lo humano. Entonces nos muestra eso, que son evidencias de lo que sucederá. Y en el versículo 35, este versículo es larguito, donde dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí hay varias cositas para ver, ¿sí? Entonces vemos cuando dice que fueron desmenuzadas también el hierro, el barro, ¿sí? Todo esto. Y dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra,
¿sí? ¿Quién es ese monte? En la Biblia, monte quiere decir gobierno. Entonces, Él vendrá y desmenuzará todo reino, todo imperio. Y voy a hacer una ilustración aquí. Cuando uno va a la era y toma el trigo, ¿sí? Y lo trilla con el fin de separar, ¿qué? La paja del grano. Y la paja es ligera y dice que el viento se lo lleva, porque cuando ellos comienzan a trillar el trigo, pues sale la paja o la pavesa que tiene allí que lo guarda y es llevado por el viento. ¿Eso qué nos indica? Que el Mesías vendrá y destruirá a estos imperios que se levantaron contra él. Todo el fundamento fue quitado, les quitó como polvo que se lleva el viento, ¿cierto? Y dice que no quedó rastro alguno de ellos. Entonces, por mucha gloria que ellos hayan alcanzado, ¿sí? Viviendo en gran prosperidad, en gran gloria, en gran honor, nadie se va a acordar de ellos. Tremendo, ¿no? Así como la paja se lleva el viento, que no tiene ninguna utilidad. Pero dice, mas la piedra que hirió a la imagen, que es Jesús, se convertirá en una gran montaña o monte, que es gobierno. O sea, de este gobierno del Mesías será llena toda la tierra. Eso es una verdad profética, ¿cierto? Como Dios hará en los últimos tiempos, como Él va a derrotar a los imperios del mundo. Esta dice la palabra en 1 de Pedro 2, 7 y 8, que esta piedra que fue desechada por los constructores, que fue detestada, pero Él es la cabeza del ángulo, que fue desechada. Dice que vendrá un nuevo gobierno, el de Cristo. Gloria a Dios. Este sueño le fue revelado a Daniel. ¿Por qué le fue revelado a Daniel? Porque Daniel tenía una intimidad con Dios, en oración, en alabanza, en acción de gracias. Era un hombre que oraba, dice que mañana, tarde y noche, todo el tiempo. O sea que es un hombre que Daniel es un hombre que revela principios que solamente están en Jesús. Revela fidelidad, entrega, consagración, sabiduría, santidad. Él fue el instrumento porque él vivió siempre en obediencia a Dios. Qué bueno que hoy en día jóvenes tengan estos principios. Les iría muy bien porque vemos al final que vamos a ver todo, como él fue puesto en gran bendición y fue puesto por encima de otros. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que nos hace escalar y nos pone en sitios de mucho poder y de mucha autoridad. Solamente Dios. Entonces, qué bueno que podamos entender esto. Ahora, es una bendición que podamos estar tratando este tema de Daniel, porque es muy importante. Vemos como este hombre tan especial, que él comenzó un niño y según lo que estamos leyendo y lo que vamos a ver en este estudio es que él terminó más o menos en una edad de 80, 85 años, donde todo el tiempo le estuvo sirviendo al Señor, donde él dice que él no se contaminó con todos esos dioses paganos de Babilonia, sino que él se mantuvo fiel a Dios, el Todopoderoso. Entonces vemos que es muy importante este estudio de Daniel. Nos veremos en el siguiente capítulo, no, en el siguiente estudio. Seguimos del 36 al 45 para terminar este capítulo 2 en la siguiente.